La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Yes, we need Jesus now more than ever. He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives En el capítulo 5 vamos a leer versículo 8, solo el versículo 8, luego yo leeré todo el capítulo, amén. Bien, así dice la palabra en el nombre de Jesús, amén. Dice, viendo Simón, ¿qué cosa vio? El milagro de la pesca milagrosa. Dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, o aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es el título del día de hoy, soy hombre pecador. Cierre sus ojitos, elevemos una oración al Señor. Padre de la gloria, queremos, Dios mío, la interpretación de esta palabra. Queremos que usted, Dios mío, nos hable, Dios mío, nos eduque, nos lleve, Señor, al arrepentimiento, nos lleve, Señor, a su voluntad. Dios mío, por eso, Dios mío, que es indispensable que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, Señor amado, pueda convencernos, pueda hablarnos, pueda, Dios mío, hablar a la fibra de nuestra alma, de nuestro corazón, como dice tu palabra, Señor amado, que tu palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra, Dios mío, hasta partir el alma, Dios mío, y el espíritu, y hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Dios mío, habla nuestras vidas, Señor amado, a lo más interior de nosotros, para que esta palabra en verdad nos bendiga a todos en general. Gracias, Padre, por Jesucristo, su Hijo, pedimos su bendición. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Bien, bajo el título entonces, soy hombre pecador. Amén. Ese es el título, amén, para que lo coloquen ahí. Bendito sea el Señor, soy hombre pecador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Porque aquí no le hablamos a los ángeles, hermanos. Yo sé que hay ángeles acá, amén. Están en la esfera de lo que pasa, ¿cierto?, la materia, lo metafísico, amén. Están ahí y nuestros ojos no perciben la presencia de ellos, pero están acá, amén. Están en nosotros y en medio de nosotros. Gloria al Señor. Pero esta palabra no es para ellos, aunque ellos lo escuchan. Esta palabra es para nosotros.
Los que estamos en esta vida y que de repente nos cuesta vivirla bien o en sintonía con Dios. De repente no andamos en sintonía con Dios. Andamos en sintonía con cualquier cosa, menos con Dios a veces. Pero esta palabra, ojalá, hermanos míos, pero así nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bien, el contexto de lo leído, Lucas, lo hemos dicho en otras oportunidades, Lucas es un escritor bien ordenadito, bien cronológico en sus escritos. Amén. Fue el más ordenado de todos los 4 evangelistas. Se preocupó él de entregar una historia, un evangelio, a los lectores de él, que principalmente eran gentiles. Él escribió su carta principalmente a los gentiles. Mateo la escribió a los judíos, Juan en general, a todos, pero con énfasis en la divinidad de Jesús. Pero Lucas escribió su carta más fijamente a un gentil. Recuerde que el texto dice en Lucas 1:1-2, dice el texto bíblico que él se lo escribió a un hombre que él mismo le daba categoría buena, le decía excelentísimo Teófilo. A él escribió esta carta y dice, él mismo dice, muchos han intentado ordenar las historias ciertísimas que han pasado, pero yo quiero ordenarlas de tal manera que esta sea la mejor orden que usted pueda leer, oh excelentísimo Teófilo. Efectivamente, la palabra del Señor dicha por Lucas es una palabra más ordenada, muy ordenada. Bueno, él, en todo lo que había explicado hasta este punto, al capítulo 5, encontramos que aún no tenía todos los discípulos, amén, dentro de su escuela de discipulado, amén, a los 12. Hasta este momento se entiende que solamente 4 habían sido convocados por Jesús. Y ahora viene la convocación de 4 más. Y estos 4 eran pescadores. Dice el texto bíblico en el capítulo 5:1, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. Dice que se acercó a las riberas, amén, del lago de Genesaret. El lago de Genesaret es el mismo mar Galilea, el mar Galilea que menciona la Biblia. La verdad es que es un lago más que mar, amén, porque si usted va al mapa de Israel, es como una laguna, no es el mar, es una laguna. Pero se le llamaba mar de Galilea por lo amplio, por lo grande, por lo espacioso que era en aquel tiempo. Pero bueno, aquí Lucas dice que también el nombre de ese mar de Galilea se llamaba Genesaret. Genesaret, el lago, amén, donde Jesús predicaba. Dice el texto que él llegó a la ribera de ese lago y la gente se agolpaba, dice el texto bíblico. La gente como que lo hostigaba, se acercaba a Jesús, no dejándolo ni respirar, hermano mío. Jesús era tan atractivo, tan atrayente, atraía a tanta gente, hermano mío, que realmente era maravilloso. Gloria al Señor. Una versión más actualizada dice que no solo que se agolpaba, sino que lo apretujaba. Una versión más nueva dice que la gente lo apretujaba, no lo dejaba ni respirar a Jesús. No lo dejaba ni siquiera darse un respiro, un alivio, un ir al baño, ¿por qué no decirlo también? Lo hostigaban, lo apretujaban, amén. El texto dice aquí, lo agolpaban. Y dice el texto, Lucas dice, se agolpaban sobre él. Llegaban a empujarlo. Eso es lo que trata de decir Lucas acá. A veces no ponemos detalle al texto bíblico, pero como Lucas es detallista y se manda este detalle. ¿Qué detalle? Que no solo Jesús iba caminando por ahí, los demás iban a 5 metros atrás de él. No, iban arriba de él, hermanos. Se agolpaban, lo apretujaban. Bendito sea el Señor. Ahora Lucas da la razón de por qué lo apretujaban tanto. Dice que se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Gloria a Dios. ¿Cuánto aman la palabra del Señor, hermanos? Bendito sea el Señor. Amamos la alabanza, amamos la oración, amamos todo, pero la palabra es la palabra, pues, mi hermano. Amén. Bendito sea el Señor. ¡Qué tremendo, hermanos! Porque Lucas también lo dice, y otros evangelistas también lo dicen, que la gente también se agolpaba hacia Jesús y lo apretaban para recibir milagros. Pero no podemos ignorar de que efectivamente también había gente que también amaba la palabra de Jesucristo. Era muy atractivo el mensaje que él entregaba, hermanos. Era muy didáctico, era muy
muy práctico el mensaje de Jesús. No era un mensaje muy complejo para poder, no sé, tenerlo que desmenuzar y volverlo a escuchar una y otra vez para poder entender lo que Jesús decía. Jesús trajo secretos del reino de Dios, de los cielos, y los explicó a pequeños que no entendían mucho lo que es la letra, la sabiduría, lo complejo de las palabras. El mismo Jesús dice un día, haciendo una alabanza a Jehová, a Dios Padre, dice: te alabo, Padre, porque escondiste los misterios de los grandes y sabios de este mundo y se lo has revelado a estos pequeñitos que creen en mí. Entre ellos nosotros, yo y usted, los que estamos acá. Bendito sea el Señor. Entonces la gente miraba a Jesús como el gran elocuente predicador. También los evangelistas dicen que no predicaban como los fariseos. Jesús no era como los fariseos, no hablaba como los fariseos, porque el mismo texto dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y cuando Jesús hablaba, no hablaba titubeando, dejando un rastro de duda al oyente. No, él era directo y tajante con su palabra. Bendito sea el Señor. Cómo me gustaría volver un tiempo atrás y estar ahí dentro de los que están escuchando al Maestro. En la multitud, sentado viendo, escuchando al Maestro, al Rabí, al enseñador, al grande, al maravilloso. ¿Acaso a usted no le encantaría soñar, simplemente soñar con ser uno de los que están sentados escuchando a la palabra hecha carne, al verbo hecho carne, a la sabiduría en persona? Bendito sea el Señor. Podemos escuchar predicación y palabra de muchos predicadores por aquí y por allá, pero nadie es igual a Jesús. Nadie. Recuerdo la escena, la palabra de Dios, dice el texto bíblico, que un día cuando Jesús ya estaba en los últimos días antes de morir, pero antes de ser entregado, los fariseos y saduceos mandaron a prenderle, a tomarlo, a encarcelarlo. Los alguaciles del templo, no de Roma, sino que del templo, mandaron guardias del templo para poder agarrar a Jesús que estaba predicando en las calles. ¿Dónde Jesús está? En tal lado, en tal esquina está predicando. Y para allá partieron los furiosos soldados para agarrar a Jesús. Pero antes de tomar a Jesús se pusieron a la orilla a escuchar un poquito. ¿Qué es lo que hablaba él? Esto es tremendo, hermanos. Y se pusieron en la redondera. Imagínense la escena. Venían los soldados furiosos, me imagino 4 o 6. Ahí, pero antes de agarrarlo, escuchemos un poquito lo que habla el loco ese. El texto bíblico dice que se quedaron a escucharlo un poquito. Y quedaron atónitos, no podían concebir. Como los que estaban al lado. El mismo texto dice que un carpintero sin letras hablara tan bonito y tan excelente. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que los soldados, al escuchar las palabras, la prédica del Maestro de Jesús, ni se atrevieron a tocarle un pelo en esa oportunidad. No entraron, no se abrieron entre la multitud para agarrar a Jesús y llevarlo al templo. No fueron capaces. Al rato después, una hora después, los fariseos y saduceos que estaban afilando el cuchillo para juiciar a Jesús, vieron llegar a los guardias sin Jesús. Y le hacen la pregunta, le dicen: bueno, ¿y a ustedes no los mandamos a buscar a Jesús, a prenderle y para que me lo traigan y aquí lo enjuiciemos? ¿Cuál fue la respuesta de los guardias del templo? Nunca hemos oído escuchar a un hombre como este. Las palabras que escuchamos en la calle nos impactó, no fuimos ni capaces de agarrarlo, de tomarlo para traerlo aquí delante de vosotros. Ese Jesús, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, la sabiduría hecha carne, hermanos. Aplausos para el Cristo de la gloria, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Por eso que el texto dice que Lucas, comenzando el 5:1, dice: y la gente se agolpaba, lo apretujaba para oír la palabra de Jesús. Bendito sea el Señor. Jesús no hallaba dónde arrancar, dónde ponerse, porque estaban todos arriba de él. Estaban diciendo: ya pues maestro, díganos algo.
y buscaba una tarima, algo donde ponerse por lo menos en altura o separado de la gente y empezar la prédica de esa mañana. Era una mañana, bendito sea el Señor. El versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que estaban limpiando las redes de haber trabajado toda la noche. Dice el texto bíblico que entrando en una de aquellas barcas, subiéndose una barca que estaba a la orilla del mar, del lago de Genesaret, amén, se entiende que estaba entre el lago y arriba, amén, entre arena y agua, bendito sea el Señor. El texto bíblico dice que Jesús se subió al barco, la gente, recuerden, lo apretujaban, lo aplastaban, amén, lo hostigaban, bendito sea el Señor. Se sube al barco, como quien dice, escapando de la gente, pero para buscar un lugar donde se pudiese sentirse cómodo y poder predicar la palabra. Dice que se subió a aquel barco y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, que la alejase un poquito, ¿cierto?, de la tierra, un poquito más a la orilla, y dice que en ese lugar tomó como la tarima, el altar, lo que usted se imagina, ¿cierto?, como lugar elevado, para poder desde ahí ahora predicar a la gente y que no estuvieran todos arriba de él, pues, ¿me entiende? Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que sentándose en el barco les predicaba. Gloria al Señor. Se sentó. Esa era una costumbre muy normal de los rabí de aquel tiempo. Los mismos grandes filósofos a veces se sentaban y daban sus charlas, ¿cierto?, a la gente, a sus alumnos. Era una plática muy normal, una práctica muy normal de los maestros, sentarse y predicar. Así que me voy a sentarme ahora. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que ahí Jesús empezó a hablar, a predicar. Algunos estudiosos de esto se van más allá de la letra. Y lo encuentro genial lo que dijeron algunos estudiosos. Dicen que Jesús no era como el mar, que la ola siempre chocaba en la orilla. Recuerden que era un lago, amén. Por lo tanto no había sonido de agua, mucho sonido. Pero dicen los estudiosos de sonido, amén, que Jesús buscó el mejor lugar para hacer retumbar su voz, saliese más expedita, con mayor fuerza, desde el lago, desde la orilla del lago hacia la multitud. Fue una inteligencia, dicen algunos. La verdad es que yo no soy experto de eso, pero si lo dicen los expertos es probable que así sea. La cosa es que Jesús buscó un lugar para sentarse cómodo y predicar a la gente que no lo dejaba ni respirar. Bendito sea el Señor. El versículo 4 dice que terminó de hablar, terminó su prédica. No dice cuánto duró, media hora, una hora, no lo sabemos. Pero sí dice algo Lucas que es muy interesante. Terminando la prédica, dijo a Simón Pedro, amén, que en ese momento solo era Simón. Terminó la prédica y dijo a Simón. ¿Qué significa eso? Dice el Lucas, que es lo que trata de explicar aquí Lucas. Es de que Simón también era uno de los tantos que también estaban ahí escuchando al maestro. Es probable que él, Simón, como dueño del barco, estaba mismo arriba del barco escuchando al maestro. Bendito sea el Señor. Entonces se entiende que Simón no solo le pasó la barca, sino que se quedó para oír lo que el maestro estaba enseñando a las personas. Gloria al Señor. Porque si no se hubiese quedado, ¿cómo hubiese quedado tan asombrado y hubiese respondido afirmativamente ante la orden de Jesús? ¿Cuál fue la orden que Jesús le dice aquí? Mete el barco más profundamente y entra a pescar, entra y tira la red. ¿Cómo fue que Simón oyó y obedeció? Lo más probable es de que también él haya sido uno de los tantos que estaban ahí oyendo al maestro y por lo tanto su palabra también a él le impactó. Bendito sea el Señor. Porque si Simón hubiese estado lavando las redes y luego de hacer eso, mientras Jesús predicaba, se fue a su casa, se fue a tomar un desayuno, se fue, no sé, al lugar distante, y luego llega Jesús y le dice, tira el barco más para adentro. Es muy probable que Simón no le haya hecho caso, no le haya obedecido.
pero le obedeció porque él también era uno de la audiencia, uno de los que estaban ahí escuchando, como usted está escuchando hoy, la palabra del Señor. Jesús le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Bendito sea el Señor. Simón le responde, le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Miren, se entiende que antes de esto, uno de los acontecimientos donde Jesús tiene una cercanía con Pedro es que le sanó la suegra. Antes de esto, en el capítulo 4. Entonces Pedro más o menos ya sabía algo de Jesús, pero aún no era su discípulo. Eso es lo que se hace entender Lucas. Porque después de esto, Lucas le dice a Pedro, a contar de hoy serás pescador de hombre. Entonces antes de esto había un conocimiento, un mero conocimiento de Simón hacia Jesús. Bendito sea el Señor. Pero ponga atención a cómo Simón se refiere a Jesús. ¿Cuál es la palabra que Simón tiene para referirse a Cristo? No le llama Cristo, no le llama ungido, no le llama Mesías. Hasta este punto Simón conocía a Jesús como maestro, solo como maestro. Pues bien sabía Simón, y bueno, para eso le prestó también el barco, de que él era un gran elocuente predicador en las calles, que convencía a gente, que de alguna manera también a él la palabra de Jesús le cautivó, lo amarró, lo sentía cercano a Jesús por solo la palabra. Pero aún Simón no era un hombre llamado por Dios. Aún Simón no sabía quién era Cristo, quién era Jesús. Recuerde que pasando unos milagros más adelante, unos hechos más adelante, Simón dice, tú eres el Cristo. Pero aquí no, aquí aún no conocía a Jesús como el Señor, como Dios, como el Todopoderoso, ni nada de aquello. Sabía que hacía milagros, pues le sanó a la suegra. Y sabía que era maestro. Bendito sea el Señor. Créame, hermano mío, que ninguna palabra en la Biblia está puesta por ahí en la Escritura por casualidad o por un achunte o porque el escritor se le ocurrió. Yo creo, y usted también, que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo del Señor, hermano. Y el Espíritu Santo nunca se ha equivocado. Él nunca ha cometido errores, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Entonces fue el Espíritu Santo que, cuando Lucas recopilaba la información para armar su evangelio, el que inspiró a Lucas para que contase la historia de esta manera. Gloria a Dios. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero qué tremendo lo que dice Pedro. Por eso repito, le sanó la suegra, era uno de los que estaban ahí escuchando al predicador, al rabí, al maestro Jesús. Y ahora le dice, Señor, nada hemos pescado, pero en tu palabra lo haré. En tu palabra echaré la red. ¿Qué significa eso? Que hasta este punto de la vida de Simón, ya la palabra lo estaba cautivando. Ya la palabra algo estaba haciendo en su alma, en su corazón. Gloria a Dios. Ya la palabra estaba minando, aportillando su alma. Gloria a Dios. Cosa que a mucha gente le hace falta eso, hermanos. Hay una palabra que dice en la antigüedad de los profetas, no es tu palabra como piedra. Aún más dice como martillo que rompe esa piedra. Yo no sé, hermano mío, pero más de alguna vez Dios me ha hablado. Y Dios le ha hablado a usted, la palabra ha sido para usted. Y Dios de alguna manera algo quiere cambiar en mí. Algo quiere cambiar en usted, hermanos míos. Porque no somos gente perfecta, aún no lo somos. Gloria a Dios. Entonces, algo ya estaba haciendo el Espíritu Santo por medio de la palabra del Maestro en él, en Simón. Porque Simón dice, Señor, lo intentamos toda la noche, Jesús, lo hemos intentado toda la noche, pero más ahora en tu palabra lo volveremos a intentar. En tu palabra lo intentaremos nuevamente. Gloria a Dios.
Miren, si Simón hubiese sido un hombre natural, que la palabra no le estuviese salpicando el poder de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, como viendo su alma, quizás no en forma grande aún, pero como que estaba intentando Dios hacer algo en él. Si eso no hubiese estado pasando, Simón hubiese respondido lógicamente como usted y yo hubiésemos respondido a Jesús. Jesús, yo soy predicador, yo soy pescador, tú eres carpintero. Haz tú lo que mejor sabes hacer y no me digas a mí lo que yo tengo que hacer. Porque ¿qué sabe un carpintero de andar pescando? ¿Qué sabe un carpintero de armar redes, de saber el horario, de poder echar las redes? Porque la lógica dice que las redes se tiran en la noche o en la madrugada, pero no a las 11 de la mañana ni medio a mediodía. No somos expertos, hermanos, pero si alguna vez hemos ido a pescar pejerrey allá al lago Rapel, nunca va a encontrar uno a las 2 de la tarde, hermano. Bendito sea el Señor. Más o menos a las 1, 2 de la mañana, a 4 de la mañana andan ahí. Bendito sea Dios. Yo una vez pesqué eso y un resfrío bien grande. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿se da cuenta que Jesús tenía un oficio distinto al de Pedro, a Simón? Simón era pescador, Jesús era carpintero, especialista en armar mesas, arreglar sillas. Era el carpintero de Galilea. Jesús le reparó la mesa a muchas señoras, hermanos. Muchas sillas. Bendito sea el Señor. Por eso es que después del tiempo le decían, pero ¿cómo el carpintero de Galilea anda haciendo milagros? ¿Dónde salió si no tiene ni letra, no ha estudiado mucho? Porque lo habían visto arreglar la mesa de la vecina, del vecino. Bendito sea Dios. Maravilloso nuestro Cristo, hermano. Amén. Gloria al Señor. Mas en tu palabra echaremos la red. Eso significa que Simón estaba teniendo fe. Estaba aumentando su fe en Jesús. Gloria a Dios. Aún no estaba quizás totalmente convencido de quién era Cristo, pero en tu palabra lo haré, Señor. Gloria al Señor. Alguna verdad tengo que decir en esto, hermanos. Dios no honra mi palabra ni su palabra. Dios honra su palabra, su escritura, su Biblia, las sagradas escrituras, no las nuestras, hermano, porque somos falibles. Porque hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. Somos volubles, somos cambiantes. Todos los que estamos acá hemos cambiado alguna vez de parecer, pero su palabra permanece para siempre. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen eso, hermano? Su palabra permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Era algo ilógico lo que Simón empezó a hacer. Subió la red al barquito, se subió él, se entiende que su hermano Andrés estaba con él, bendito sea el Señor, y empezaron a navegar hacia la profundidad, ¿cierto?, la parte más honda, porque esa fue la orden de Jesús: boga mar adentro, a lo más adentro que te puedas, y allá echa tu red. Bueno, Simón dice que le hizo caso, y habiendo hecho lo que Jesús le ordenó, encerraron gran cantidad de peces, y la red de Simón, la que estaba lavando horas antes, se rompía. Entonces hicieron señas desde el medio del lago, hicieron señas a los botes que estaban ahí a la orilla, porque nadie a esa hora andaba pescando. Bendito sea el Señor. Solo estos dos locos que creyeron a la palabra de Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Qué tremendo eso, hermanos. Si hay nadie a esa hora, nadie pescaba, nadie, hermanos míos. Pero por eso que Dios nos pide cosas que a veces rayan en lo ilógico, hermanos. Sí. ¿O usted cree que es lógico que Dios le haya dicho a Felipe, el Espíritu Santo, anda a predicar allá al desierto? ¿A quién iba a predicarle al desierto? ¿Quién estaba allá esperando a Felipe? Ni una lagartija había en esa oportunidad, hermanos. Pero el Espíritu Santo movió al eunuco para que pasara por esa oportunidad. Y justo, no es que se alinearon los planetas, ni las estrellas, ni los signos del zodiaco. Fue el Espíritu Santo el que movió a Felipe con el eunuco. Porque Dios no se equivoca y nos pide cosas a veces ilógicas. Pero para Dios tiene toda razón, hermanos. Bendito sea Dios para siempre.
Gloria a Dios. Qué maravilloso el Dios que servimos, el Dios que amamos, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Y dice que estaban al medio del lago, la red ya no podía más, se estaba rompiendo. Y Simón manda un grito para allá, para los que están en la orilla: vengan a ayudarnos. ¿Y quiénes estaban allá? Mire, estos dos personajes que a contar de ahora aparecen en el texto de Lucas: Jacobo y Juan, que eran pescadores, compañeros de pesca de Simón y de Andrés. Jacobo y Juan. Bendito y alabado sea el Señor. Jacobo, Juan, vengan a ayudarnos. Y allá los otros escucharon, armaron su barquito y fueron a ayudar a Pedro. Se acercaron a la barca de Pedro y entre las dos barcas levantaban la red llena de peces. La Biblia dice que compartieron, ¿cierto?, el peso entre ambas barcas y estaban por hundirse. Apenitas remaban para llegar a la orilla, casi hundiéndose. No tiene lógica esto, hermano, porque a las 2 de la tarde no había ningún pez. Pero arriba de esa barca estaba el Dios de la creación. El Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, los peces, los gusanitos y todo lo que existe. Dios lo creó. Y Jesús dijo: suban a la red, y se subieron a la red. Porque Él es el Dios que manda, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, hermanos. Ya estaban tratando de llegar a la orilla, pero uno de ellos, Simón, viendo esto, viendo lo que ocurrió, porque para nosotros, hermanos, que solo leemos el texto y no sabemos el contexto geográfico, cultural, el contexto del trabajo del pescador, el contexto del clima de ese momento, todos los contextos que nosotros no los conocemos, para nosotros quizás no es tan impactante, pero para un pescador experimentado como Simón, pescar algo a mediodía era un milagro. Eso nunca había sucedido, jamás. De lo contrario, Lucas no hubiese escrito acá que Simón se cayó frente a los pies de Jesús. Ponga atención a esta palabra. Aquí está lo esencial de lo que Dios hoy nos va a decir. El milagro fue tan grande, fue tan impactante, porque fue impactante, que dice el texto bíblico que Simón tuvo la siguiente reacción. Se cayó, así dice el texto, se cayó frente a Jesús, en las rodillas de Jesús. El original griego dice: se precipitó, como que estambaleó y se cayó frente a Jesucristo. Porque vuelvo a decir que nosotros que no conocemos el contexto del pescador, ni el clima, ni el tema geográfico de ese momento, para nosotros no es tan impactante. Pero para Simón, que era el pescador, verdaderamente fue algo muy, pero muy impactante. Dice el texto, más adelante dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Le entró en él, un pánico, un impacto, quedó atónito. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Oiga, usted en el oficio que tenga, hermanos, en el oficio que tenga, hay cosas que no son lógicas, que no se podrían producir si no fuese por un milagro. Si usted, por ejemplo, es contador y en abril, ¿cierto?, son las 12 de la noche del día antes de la declaración general, y usted recién va en la mitad de lo que tenía que hacer, y en un minuto después, milagrosamente, todo está hecho, usted se cae de boca, ¿o no? Si usted es camionero y antes de salir a comprar el material, la verdura, lo que sea, y está echando a andar el auto, el camión para ir para allá, y se sube al camión y se da cuenta que ya está todo cargado, antes de ir para allá incluso, se caería de boca también. Si usted anda comprando mercadería para vender en la mañana,
va a comprar a Santiago, ¿cierto? Y está echando a andar la camioneta, y cuando se sube ve que la mercadería ya está ahí. Milagro. Mi hermano, por eso que Simón se sintió impactado y se cayó frente a Jesús. Se dio un porrazo frente a Jesús. Se precipitó delante de Jesús. Jesús estaba sentado en la barca, recuerde. Y a las rodillas de Jesús y a los pies de Jesús, ahí estaba Simón llorando enfrente del Maestro. Gloria a Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras de Simón? Y esto es el mensaje de hoy. Cuando vio el milagro y se empezó a llorar y se precipitó y cayó en las piernas de Jesús, dijo: apártate, Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Bendito sea Dios para siempre. El poder de Jesús, la persona de Jesús, la presencia de Jesús hizo que Simón se sintiera indigno de estar delante de un ser tan maravilloso, tan extraordinario, tan poderoso, tan grande, tan único, tan irrepetible, tan inigualable como nuestro Señor Jesucristo, a quien damos aplauso, gloria y alabanza, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros que hemos llevado años sirviendo al Señor, se nos olvida quién es nuestro Señor. Y con el tiempo llegamos hasta nosotros manipular a ese Señor y a ponerle condiciones para servirle o no servirle. Y ponga atención a lo que Pedro dice acá. Una hora antes o media hora antes, ¿cómo se refirió Simón a Jesús? ¿De qué manera lo llamó? ¿Cómo lo había llamado en primera instancia? Maestro. Pero ahora, después de haber visto el milagro y haberse sentido impactado por la obra de Jesús, ¿cómo Simón llama a Jesús? Ya no le dice maestro. ¿Sabe cómo le dice? El texto lo dice ahí. Apártate de mí, Señor. Ya no le dice maestro, ahora le dice Señor. Después de haber visto el milagro, para Simón, Jesús no es un simple rabí, un simple maestro, sino que ahora es Señor. Oiga, nosotros que no sabemos, repito nuevamente, el contexto de toda esta plática, para nosotros decirle Señor a alguien es como un sinónimo de respeto ante una autoridad, ante un jefe, quien sea. Pero en el contexto bíblico, a nadie se le decía Señor, sino solo a Dios. Sobre todo los judíos. El judío nombraba a Jehová como el Shaddai, el Adonai, el Elohim. Había muchos nombres dados a Jehová, pero eran solo y exclusivamente a Jehová. Y uno de los nombres que tenía Jehová, que solamente era de él, era el Adonai, que era una palabra hebrea, el Adonai. ¿Y qué significa el Adonai? El Señor. El Señor. Y cuando los judíos llamaban a Jehová Adonai, le decían Señor, le decían de esa manera: tú eres Señor, tú eres mi amo, tú eres mi jefe, tú eres mi Señor, tú eres el que me manda, no me mando solo. Cuando alguien le decía Adonai a Jehová, eso le decía: tú eres mi patrón, tú eres mi jefe, tú eres el que manda, tú eres merecedor de alabanza y de gloria. El Adonai. El equivalente al Adonai en el Nuevo Testamento, ahora en la palabra griega, es el Kyrios. El Kyrios. Y en el Nuevo Testamento a nadie se le llamaba Kyrios. A nadie. Porque todos los judíos del Nuevo Testamento que ya tenían habla griega, asociaban el Kyrios al Adonai. Decirle Kyrios a alguien era decirle Adonai. Por lo tanto, a nadie le llamaban Kyrios. Bendito sea el Señor. Pero cuando Simón Pedro vio el milagro, ya Jesús no era para él maestro, sino que Kyrios, Adonai, Señor.
¿Qué significa eso? Ahora sí, Pedro, ahora sí, pues. Ahora sí que Pedro creyó. Ahora sí que Pedro se convirtió. Ahora sí que Pedro reconoció que el que tenía al frente no era cualquier maestro de los fariseos o de la escuela rabínica de aquel tiempo, no. Era el Señor, el Adonai, el Kyrios, el Dios Todopoderoso. Al frente de él no tenía cualquier personaje, tenía al gran Jesús, Rey de Reyes. Escuche, Kyrios de Kyrios, Señor de señores, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Ahora, entendiendo eso, entendemos el impacto de las palabras de Simón. ¿Qué dice Simón? Apártate de mí, aléjate de mí. Porque el que tenía al frente era tan santo, tan grande, que Simón no tuvo otra expresión que decir: apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Kyrios. Apártate de mí, Adonai. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Era tan fuerte, impactante tener al Hijo de Dios ahí al frente. Al Hijo de Dios hecho carne. Ahora sí reconocía que al frente tenía un gran personaje. Bueno, el milagro hizo que Simón se precipitara y se cayera al suelo. Apártate de mí, Señor, apártate. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué Simón se sintió tan indigno de estar delante de una persona tan preciosa, tan hermosa, tan maravillosa? ¿Qué es lo que hizo que él se sintiera como repelido, rechazado? Él se sentía a sí mismo, amén. No es que Jesús lo hiciera eso, no, sino que él se sentía mal. ¿Por qué se sentía mal, de acuerdo al texto? Porque era pecador. Porque era pecador. Gloria al Señor. Él se sentía indigno de estar delante de alguien tan extraordinario, tan maravilloso. Bendito sea el Señor. No es como nosotros. Nosotros llegamos aquí parados en hilacha muchas veces al culto, diciendo: aquí vengo yo, que si no vengo yo esto no funciona. De necesario que yo viniese hoy. Era importante que yo estuviese hoy en el culto. No, hermanos míos, aquí hay uno solo que es importante, uno solo que es grande, uno solo que es poderoso. Los demás decimos: apártate de mí, Señor, porque somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Gloria a Dios. No importa lo que hagamos, no importa lo importante que seamos, no importa los logros que tengamos en la iglesia, no importa lo muy lleno que estemos de Dios y de su Santo Espíritu. Tenemos que ser como el humilde apóstol Pablo, que un día dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales aquí hay uno que es primero, y allá abajo también hay muchos que son primeros. El único santo, maravilloso y extraordinario es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay otro más grande que el Dios que adoramos y servimos, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Esto es impactante, hermanos. Es impactante porque cuando uno olvida esto nos ponemos arrogantes. Cuando olvidamos la realidad de que soy un hombre pecador, como dice el título, se nos empieza a subir el humo a la cabeza. Nos empezamos a sentir indispensables. Esto sin mí no funciona, esto sin mí no avanza. Empezamos a sentirnos grandes, importantes delante de los demás. Y peor aún, empezamos a humillar al otro. Empezamos a mirar por debajo del hombro al que no es como yo, al que no sabe como yo, al que no adora como yo, al que no canta como yo, al que no sabe la Biblia como yo la sé. Bendito sea el Señor. Oiga, no estamos delante de cualquier personaje, hermanos. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría en medio de nosotros.
Y créalo que por fe Jesús está aquí, hermanos míos. Cristo está aquí, bendito sea el Señor. Merece respeto, merece adoración, merece alabanza, merece humildad. El Dios que adoramos, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. ¿Quiénes somos ante Cristo, hermanos? Nada, nada ni nadie. Bendito sea el Señor. Me encanta la escena como Lucas la cuenta. Pedro vio el milagro, subía a las redes como podía. Ya cuando las tenía seguras, una cosa tuvo que hacer: tirarse a los pies de Jesús y decirle: Señor, apártate de mí, sal de mi barca, porque yo soy un hombre pecador. Bendito sea el Señor. Qué distinto a nosotros, hermanos. Distinto a nosotros. Nos gusta hacer pinturita, la pinturita, en todos lados donde andamos, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Quiénes somos, hermanos míos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para creernos algo delante de nuestro Dios? Incluso delante de los demás. Bendito sea el Señor. Si logramos cosas, porque en la vida cristiana tenemos que lograr cosas, tenemos que cumplir metas. Ojalá podamos ser, no sé, usted adquiera o añada ser, no sé, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un predicador, un pastor, ¿por qué no? Podemos lograr muchas cosas en el Señor, pero seguimos siendo los mismos piojentos de siempre delante de aquel que todo lo hace, delante de aquel que todo lo es, que todo lo hará. Bendito sea el Señor. Aquí estoy, Señor, decimos. Aquí estoy, ¿me ves, Señor? Hoy llegué aquí a este lugar. Tenéis que saber llenarme hoy día nomás. Tenéis que saber hoy día tocarme. Sí, estáis obligado a tocarme, Señor. Estáis obligado a que yo sienta tu presencia. ¿Quién te crees, piojento, garrapatiento delante del Señor? ¿Qué nos creemos nosotros, pulguiento delante del Señor? Él bendice al que quiere bendecir, Él llena al que quiere llenar, Él salva al que quiere salvar, Él bendice al que quiere bendecir, hermanos míos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Fuera la arrogancia, fuera el orgullo, fuera, hermanos míos, esas cosas que nos impiden ser santos delante del Señor. Gloria a Dios para siempre. Soy hombre pecador, eso es lo que soy. Y vengo ante ti en esta tarde, Señor, porque eso soy un pecador. Y necesito tu gracia, necesito tu perdón. Tengo que enfrentar esta semana diferentes dilemas, problemas, exámenes, tantas cosas. Solo no puedo, Señor, solo no puedo. Necesito tu ayuda, necesito tu consuelo, necesito tu fuerza, Señor. Sí, estoy bien de salud, sí, tengo plata en los bolsillos, pero es probable que algún día no tengas salud, no tengas plata. Y dependerás solo y exclusivamente del Dios del cielo. Por eso, hermanos míos, hemos llegado acá a adorar al Señor de los señores, al Kyrios, al Adonai, al Dios Todopoderoso, al que ha hecho puro bien para nosotros, hermanos míos. Por eso, sea humilde, seamos humildes, saquemos la arrogancia de nuestras vidas, bajemos el moño y digamos: Señor, apártate de mí, porque hoy pequé, hoy hablé en contra del hermano, hoy tuve pensamientos obscenos, cochinos, limpia mi alma, Señor. Póngase de pie, iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted reconoce que Jesús está aquí, si usted reconoce que Él está en este lugar, haga lo mismo que hizo Pedro, póstrese delante de sus pies. Venga a postrarse delante de los pies del Maestro, del Dios Todopoderoso. Venga a postrarse delante del Señor, del Adonai, delante del Rey Todopoderoso. Digámosle al Señor: Señor, somos pecadores. Señor amado, saca la arrogancia de mi alma, saca, Dios mío, el orgullo de mi corazón. Señor, quita, Dios mío, de mí todo ánimo, Señor amado, de querer ser mejor que el otro. Todo ese espíritu de competencia, de competir, quién es mejor, quién canta mejor, quién alaba mejor, quién sabe más de la Biblia. Señor, saca esa estupidez de nuestras cabezas.
Saca esos átomos, Dios mío, de arrogancia que podamos tener. Ayúdanos a mirarnos nosotros uno al otro con humildad. Ayúdanos a mirarnos, Señor amado, como dice el texto, como inferior al otro. Porque el que quiera ser mayor tendrá que ser el servidor de todos. Oh Dios de la gloria, bendice al humilde, bendice al que se humilla. Bendice, Dios mío, al que baja su moño en esta tarde. Bendice al que dobla su razón, al que dobla sus brazos, Padre, ante el Dios poderoso. Oh Rey de la gloria, bendice, bendice, Señor. Bendice a aquellos humildes, Padre, que te aman, que te adoran. Bendice, Padre Santo, a aquellos que reconocemos como Pedro: soy hombre pecador, soy hombre pecador. Las mujeres dirán: soy mujer pecadora. Oh, bendito sea el Señor. La verdad es que no estamos acá, Dios mío, porque somos los mejores. No estamos acá, Dios mío, porque tenemos grandes atributos, altas cualidades. Es probable que humanamente las podamos tener, pero estamos acá solo por misericordia tuya, Señor amado. Porque solo por tu misericordia no hemos sido consumidos, dice tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos agolpamos a oír tu palabra. Como decía el texto ahí, Señor, la gente, Señor amado, te apretujaba para oír tu palabra, Señor. Hoy, Dios mío, nos hemos convocado, hermanos que vienen de lejos, Señor amado. ¿A qué vienen? A oír tu palabra, Señor amado. A ser bendecido en esta tarde, Dios. Oh, gracias, Rey, gracias, Señor. Esta palabra se vaya acá adentro de nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios. Bendice al humilde. Bendice al sencillo. Bendice, Dios mío, como dice tu palabra, que tú pones tus ojos, Señor, en los humildes. Pero, Dios mío, mira de lejos al altivo, Señor. Gracias. Gracias por hablarme y hablarnos a todos nosotros, Señor amado. Oh, Dios mío, gracias por Jesucristo, su Hijo. Pedimos tu bendición, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén, y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yes, we need Jesus now more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.